Bueno, hola a todos, otra vez más aquí en este ciclo de entrevistas con los autores, miembros del dossier poético de Granuja, llamado Poesía no consagrada. Ujú. Ahora estamos con la autora peruana Victoria Mayorga, quien es, bueno, como ella se describe, es Tauro, trickster, poeta, editora asociada de Palette Poetry y asistente editorial de poesía en Red Divider. Actualmente cursa un máster de publicación y escritura en Emerson College, Boston. Ha escrito Albión y en abril sacó su primera plaqueta, Absolución, disponible online. Su poesía ha sido publicada en Moloch, Revista Lucerna y El Hablador. Bueno, bienvenida, Victoria, a esta pequeña entrevista. Yay, gracias, un gusto estar con ustedes y formar parte del dossier de Granuja, de todas maneras. Ujú. Bueno, como hemos estado lanzando como primera pregunta a los anteriores autores, esta es una pregunta un poco pues típica, pero creo que es fundamental para comenzar a entender un poco de la obra de los autores. Ya. Y sería, ¿en qué momento tú decidiste pasar pasar a la escritura ya como un oficio? Y cómo fueron esos pequeños o esos primeros momentos en los que empezaste a dedicarte más al oficio de la escritura. Wow, o sea, es como que es una pregunta buena. Sí, es que yo la verdad al principio comencé como cuentista. Me gustaba mucho escribir ficción y así comencé en realidad. Pero cuando era mucho más pequeña, cuando estaba en la secundaria y ese tipo de cosas, ¿no? Y creo que también, o sea, y es lo que es muy distinto, ¿no? Cuando uno comienza a escribir puramente como una cuestión de exteriorizar, de expresar, y como cuando ya pasa a un punto en el que ya te preocupa como artesanía, ¿no? Como proceso de escritura, de arte que se procesa y que tiene que producirse con cierta conciencia, ¿no? Y creo que eso para mí sucedió en las finales de la secundaria con el cuento, pero en realidad para una cosa que dentro de la poesía misma fue ya en la universidad, mucho dentro de un taller, siempre hablo de este taller con Victoria Ujú. Guerrero, que es una tremenda poeta peruana, Ok. y de hecho en su taller fue la primera vez que realmente como comencé a ver la poesía más como artesanía, por así decirlo, ¿no? O sea, un periodo de no solamente exteriorizar tus emociones y decir cosas que se te vienen a la cabeza, sino escribirlo y luego editarlo y luego trabajarlo y luego seguir pensando en la pieza, ¿no? Ujú. Entonces, son así dos puntos específicos, pero para mí sí, o sea, creo que también tiene una cosa con las cosas que lees y pero para mí, por ejemplo, sí, ese taller de la universidad que hice con Victoria Guerrero, ese taller de creación poética, sí fue un momento en el que ya cambié mi manera de pensar sobre lo que estaba escribiendo, porque antes era, o sea, no es que tampoco antes cualquier cosa, pero antes era una actitud distinta ante la escritura, por así decirlo. Ujú. Mencionaste que empezaste escribiendo cuentos. Eh, ¿Cómo fue o tienes algún recuerdo de cómo fue que ese cambio o esa decisión de volcarte a la poesía? O si en este momento pues o en los últimos años has vuelto a ese género o has intentado con otros géneros. ¿Cómo fue o cómo ha sido tu relación con la literatura en cuanto a géneros? Este, yo leo en realidad de todo, pero lo que pasa es que antes de este taller yo solamente había leído un poco de poesía inglesa, y un poco de poesía norteamericana, Richard Steichen, por ejemplo, que es uno de mis poetas favoritos de toda la vida, pero no había leído mucho poesía latinoamericana, o sea, ni peruana. O sea, era un hueco, pero así rotundo en mi conocimiento de la literatura en ese momento. No había leído a Moro, no había leído a Eilson, era porque también, o sea,
cómo es, pero la educación llega de distintas maneras. Entonces, sabía de los poetas, desde luego, pero no me había sentado a leerlos, a estudiarlos, por así decirlo, ¿no? Eh, y ahí fue donde me enamoré del género. Ahí fue donde realmente como que fue un punto de, ala, la poesía puede hacer algo que otros géneros no pueden hacer. O sea, que yo sí siento que la poesía trabaja el lenguaje en un nivel micro, que es un aspecto muy íntimo y muy único de la poesía en sí. Y por eso creo que me ha costado tanto regresar a la ficción. Ya no escribo prácticamente cuentos, Ujú. pero, pero sí me gusta mucho leerlos, definitivamente. Leerles ficción, aunque últimamente también estoy leyendo bastantes ensayos. Siento Mm. que el trabajo ensayístico se valora menos últimamente, en especial en Latinoamérica. Siento que se valora menos en Latinoamérica, porque en Estados Unidos y en Europa Ujú. se le valora mucho el trabajo ensayístico, pero acá no Sí. tanto. Este, pero bueno, ujú, habrá que seguirlo leyendo. Ujú. Sí, y ligado también a eso, ¿cuáles fueron como tus, primeramente en el cuento, como los autores a los que tú, con los que tú te fuiste enamorando más de la literatura, que fuiste descubriendo y que te fueron atrapando y llevando más hacia dentro de la misma literatura? ¿Cuáles serían esos escritores? Y posteriormente, ¿qué poetas, no? O sea, ¿qué fue lo que leíste o qué libros han significado un cambio en tu forma de percibir la literatura y de escribir sobre todo? Ya. De golpe, o sea, de inicio, Taiken para mí fue fundamental, aunque sea latinoamericana, aunque sea poesía norteamericana, porque también es distinto cuando lees un poeta, cuando lees poesía, cuando todavía no le prestas atención al trabajo de la lírica, al trabajo de los versos, al trabajo de cómo terminan los versos, de cómo se cierra un poema, antes de que veas ya de una manera más como que de labrado poético, siento que también es distinto. Así como cuando lees libros en la infancia y luego los vuelves a leer después y Ujú. son algo completamente distinto o descubres completamente cosas muy diferentes de las que habías visto cuando solamente eras un niño o cuando eras un adolescente, cuando antes de llegar a un punto donde entiendes mejor de ciertas otras cosas. Pero honestamente, Eilson, poeta en Roma, Eilson para mí fue un abrir los ojos. En muchos sentidos, o sea, con respecto a cuál es su verso, por así decirlo, porque siento que él juega mucho con este aspecto de lo tangible y lo intangible, que a mí me encanta personalmente de su obra. Y al leerlo a él, y en ese momento también estaba leyendo a Zurita, ya, Sí. Anteparaíso, uh-huh, que fueron algunos de los poemarios que leímos en esa época. Pero Zurita no me hizo tanta huella como Eilson, como Pizarnik también en ese momento. Y esos dos poetas sí, o sea, son dos que sí aprecio mucho y que sí siento que de una u otra manera como que todavía los busco en mi poesía, por así decirlo. Son poetas a los que regreso constantemente. A Richard Steichen y luego ya más tarde a Anne Carson. Mm. Eh, porque uno de sus libros que es mi favorito es el de una autobiografía en rojo. Tiene otros poemarios hermosos y fantásticos, ¿ya? Pero ese autobiografía en rojo es de lejos mi favorito de ella. Aunque todavía no leo el último. Ha sacado un libro recientemente, el de aparentemente discute sobre Helena de Troya y es como que súper interesante. Lo compré, pero lamentablemente no llegó a tiempo, así que aguantando y esperando por el libro. Ajá, pero ya. Vale. Ahora, ya respecto más bien a tu proceso creativo, tienes un libro publicado por Alastor Editores, que es creo una editorial peruana. Tienes un libro Sí. llamado Albión. Respecto a ese libro, ¿recuerdas un poco fue ese proceso creativo que tuviste
respecto a ese libro y si en estos momentos lo que has escrito actualmente se parece o has cambiado tu proceso creativo. ¿Cuál es como la dinámica en sí que has tenido en general cuando tú creas? ¿Te viene un verso o cómo sería? Sí, veo, ya, sí, cuando escribí Albión era hace 5, 6 años, y lo escribí en realidad, Albión era al principio un blog secreto que tenía mientras estudiaba en Alemania durante un año, hace mucho tiempo, y era un blog secreto, literalmente, era un blog secreto de poesía, de notas, de un montón de cosas que experimentaba y que sentí en ese momento, y muchas de ellas eran precisamente notas, scrapbooks, pedazos de pensamientos y pedazos de cosas. Y el momento de ya, me acuerdo porque en esa época publiqué unos cinco poemas con signos en rotación, lo que era en ese momento el grupo que luego sería Verboser, No. ¿ya? Y en realidad alrededor de esos 5 poemas separados que habían surgido en ese momento, fue que después comencé a pensar alrededor de esos 5 poemas el resto de lo que sería Albión en ese momento. Entonces, era un trabajo mucho menos orgánico, por así decirlo, que el que luego sería Absolución, porque con Albión había mucho de tener un texto largo y luego decir, me gusta la parte de arriba, me gusta el final y este podría ser un poema. O me gusta este fragmento y este fragmento lo voy a desarrollar porque siento que encajaría bien en esta parte del poemario. Entonces, era mucho más como un collage, cortar, recortar y como que luego unificar. Entonces, creo que por eso estaba tan obsesionada con la estructura en esa época, porque era justamente un collage que quería que finalmente tuviera armonía. Y por eso la estructura tuvo tanta importancia en ese libro. Sí ha cambiado. Definitivamente, creo que en realidad no hay tal cosa como mantener un proceso creativo toda tu vida, porque eso implicaría que no hay evolución, que no hay desarrollo, que no han habido elementos que muten tu forma de pensar sobre la poesía. Y para Absolución fue una cosa completamente distinta. Me senté y lo escribí todo de golpe y porrazo. Es como que, sí, o sea, eso fue una maqueta que surgió completa. Nada de collage, nada de articularlo, desarticularlo, no. Surgió completa, de golpe y porrazo, en las notas de mi celular y después atravesó 3000 ediciones, pero fue completo. Como Pero, Atenas de la cabeza de Zeus, literal. entonces surgió como idea, o sea, todos los poemas surgieron como en la idea de hacerlo en un libro, de conjuntarlo todo en un libro, a diferencia de Albión, ¿no? Oh, ok, ok. Pues, bueno, también en estas entrevistas se ha discutido un poco sobre la poesía actual, ¿no? Sobre las manifestaciones que se dan no solamente en nuestros respectivos países, sino en general en todos los países de Hispanoamérica. Y ¿cuál es, cómo ves tú la situación actual de la poesía desde tu particularidad, especialmente que es Perú, o en donde tú te desarrollas, que es en Estados Unidos? Y, o sea, ¿hacia dónde tú crees que va la poesía o cómo la ves estructurada? Porque hay muchos grupos que tienen distintas formas de ver la poesía, pero tú en particular ahí y con los poetas o con las personas que escriben, con las que te rodeas, cómo es esta situación actual de la poesía en español? También depende de cómo lo veamos. O sea, desde un espacio de... Yo la verdad siento que ahorita hay una gran ebullición en la poesía peruana. Hay un montón de poetas mujeres que son excelentes. O sea, María Belén, María Belén Altava, no me olvides, Dios mío, María Belén Milla.
Mía Altavas, que es muy buena, Astrid Solovilla, que también tiene poesía, Ana Luisa Ríos, que tiene una poesía que es muy interesante y que interroga cuestiones de la selva, cuestiones del extractivismo minero, y también hay un gran movimiento de lo que es la poesía de lenguas originarias, ¿no? Ujú. Que de hecho recuerdo que a principios del año pasado, de finales, sí, creo que finales, principios del año pasado, hubo un mini festival de lenguas originarias, de poesía en lenguas originarias, y de hecho en el último número de Verbo Ser publicamos a dos poetas en, en quechua específicamente, ¿no? Y por eso siento que hay un montón de vertientes ahora mismo, o sea, poesía que es más urbana, poesía que es de distintas regiones, que realmente, o sea, sí, a mí sí me parece definitivamente que ahorita la poesía en Perú es una de las cosas más interesantes y es mucho más interesante que lo que es la narrativa en este momento, por ejemplo. Ya, Ujú. pero bueno, eso ya es meramente, ¿no? Pero, y eso también tiene bastante que ver con el trabajo de las editoriales independientes, porque las editoriales independientes en Perú, hay varias editoriales que han surgido también en los últimos años, en los últimos 10 años también, que han creado un microclima de que también se está buscando más poetas nuevos, que se está dando espacios a nuevas voces, y no solo eso, sino que realmente se están haciendo productos, o sea, no productos, no me gusta la palabra producto para la poesía, pero se están haciendo libros bien cuidados, o sea, libros que realmente, o sea, no solamente respecto de la obra en sí, sino el libro como, ¿no? Sino porque a mí me parece que eso también es un aspecto que, que se puede cuidar, que se puede tener, ¿no? Y yo sí siento que es un tiempo curioso para estar leyendo poesía peruana. Es un tiempo muy interesante para estar leyendo poesía peruana. Este, también hay, lo chévere es justamente eso. Pero bueno, en ese aspecto sí. Pero el problema de toda la vida es que justamente porque la movida poética sucede más que todo en el mercado independiente, en el espacio de las editoriales independientes, también es que no podríamos decir que es como que mainstream, no podemos decir que realmente la poesía actualmente está llegando a muchas más personas en ese sentido, al menos no en los medios convencionales, ¿no? Pero, pero igual de todas maneras, no me voy a poner represiva, pero la cuestión es que es una cosa muy lamentable que la industria independiente del libro no recibe el apoyo que reciben otro tipo de personas u otro tipo de conglomerados, ¿no? Porque eso también es parte de lo que lastima y de lo que impide que justamente más voces y más personas cuyo trabajo es excelente sea publicado o acceda a otros espacios. Y bueno, poco a poco. Ujú. Sí, ahí acabas de girar un poco la vertiente de la conversación al tema un poco que seguía, que es del dossier, ¿no? Que es poesía no consagrada, en este sentido de la consagración de los escritores, no solamente de los poetas, y no tanto tampoco de la poesía como la manifestación, sino de los poetas, de las personas que hacen la poesía como consagrados, ¿no? Y en este tema creo que ya lo abarcaste un poco, refiriendo ¿cómo se llama?, a la creación o a la institucionalización, ¿no?, de la literatura y a veces de la limitación, ¿no?, que se tiene de muchas voces que a veces se pierden, y que este es un poco el motivo de esta reunión del dossier. Nos gustaría también escuchar un poco de tu voz, el- algunos de tus poemas que aparecen en el dossier, que no sé, los que tú quieras, pueden ser todos, o los que más te gusten, o los que quieras, pues, compartirlos aquí en este espacio. A ver, este, más allá del dossier. Ujú. ¿Cómo? Ah, perdón. Ujú. ¿Qué me No, o sea, comentaste? Perdón. Disculpa.
No te he entendido la última parte. Ese es el asunto de ser sorda. No, o sea que el que tú quieras, pues, pueden ser uno del dossier y algún otro que hayas publicado en algún otro lugar o que no hayas publicado, los que tú, los que tú guste. Creo que la conexión está un poquito inestable porque no te termino de como que entender un poco. Sí, no, o sea, como que se corta la transmisión. Ah, ok. Bueno, que puedes compartir cualquier poema, no importa que esté o no en el dossier, ya sea publicado o no publicado. Ya, entonces, lo que voy a compartir hoy día son unos cuantos poemas que sí están en el dossier, pero son justamente una parte que no suelo tocar en mi poesía, pero por eso me pareció preciso compartirlo con ustedes. Así que, ya saben. Esto es parte de una serie de poemas que se van a llamar Hoy estoy triste. Y van un poco de la experiencia latinoamericana y van un poco también de la experiencia de que en realidad las tradiciones poéticas son una cosa muy local, son una cosa muy cultural también, ¿no? Y el encuentro a veces es difícil. Veamos a ello. Hoy estoy triste. Me siento en el lavadero, mirándome al espejo como quien se imagina que le toman una cándida. Ubico mi cuerpo y mi experiencia simbólica. Pero si me tomaras una foto, sería solamente una sombra. Hoy estoy triste. Lavo mi ropa a mano en la casa de mi tía materna. Dejo que mi tristeza humedezca la ropa. Es decir, lloro porque las lágrimas caen y espero que quizás esto sea lo suficientemente claro. Hoy estoy triste. Me tiendo bajo el sol sobre el piso áspero del borde de la piscina. Echo de menos crecer junto a personas cuya tradición literaria comulga con la mía, partidarios en símbolo, que ocasionalmente dejan un rayo de sol caer por las cortinas. Pero estoy lejos y la claridad no alcanza. Hoy estoy triste y no quiero escribir un poema blanco. Gracias. Eso sería todo lo que hay por ahora. Bueno, ¿tienes algún proyecto ahorita que estés trabajando referente a tu creación literaria? Si tienes algún proyecto ahorita que estés trabajando. Ahorita estoy trabajando con estos poemas, los de Hoy estoy triste, y aparte de Hoy estoy triste, estoy trabajando una serie de poemas que todavía no están un poquito en la nube, como quien dice, que trabajan un poco más el hecho de mi discapacidad, que es yo soy sorda, tengo un problema de audición. Entonces, una cosa que ha sido interesante de la maestría, de estar en Emerson y de llevar otros talleres con una tradición distinta, ¿ya? Es el enfoque en el yo, ¿no? En un yo específico, ¿no? Un yo latinoamericano, un yo discapacitado, que siento que es menos frecuente bueno, al menos en lo que suelo leer de la poesía latinoamericana. Hay una presión con identificación en Norteamérica. No digo que sea mala, digo que simplemente es una tradición distinta, ¿no? Y es interesante, entonces estoy explorando esa voz. Entonces es raro, es un poco extraño, pero vamos a ver. Pero eso es básicamente lo que estoy trabajando desde un aspecto creativo,
pero al margen de eso, justo ahorita estoy trabajando en la organización del Antifil, que es la feria Antifil, efectivamente, que es la feria alternativa del libro acá en Perú, que justamente como este número va a ser virtual, así que estamos justo ahorita en el periodo de convocatoria, recibiendo todo tipo de propuestas de España, de Latinoamérica, de Centroamérica, justamente porque hay que aprovechar que es virtual y que vamos a poder hacerla tan internacional como no podría ser en otras ocasiones por el coste de los viajes, de pasajes y de todos los inconvenientes que normalmente suceden en ese contexto. Uh-huh. Entonces estamos en todo ese proceso, que es muy interesante. Siempre hay algo muy bonito de organizar ferias, ¿no? Organizar conexiones con otra gente, de crear esos espacios de encuentro dentro de la literatura. Y bueno, creo que esos son más o menos los proyectos que estoy trabajando ahorita. Uh-huh. Muy bien. Bueno, te seguiremos la pista para seguir leyéndote y seguir tus proyectos. Pues bueno, esto sería todo y muchísimas gracias por aceptar la invitación para pues, conocer más, acercarnos más a los poetas y a las poetas que integran nuestro dossier. Muchísimas gracias y bueno, que pases buena tarde. Gracias a ti. Ha sido genial conversar contigo un poco de estos temas y feliz de ser parte de Granuja en Acción. Gracias. Uh-huh. Adiós.